Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la tutoría virtual de Lógica y Teoría de Conjuntos. En esta ocasión vamos a estar trabajando con la temática de cuantificadores. Vamos a ver cómo utilizar estos cuantificadores y cómo traducir del lenguaje cotidiano que nosotros utilizamos al lenguaje simbólico utilizando cuantificadores. El primer cuantificador del que vamos a hablar es el cuantificador universal. Pero antes de pasar a ver cómo se representa y utiliza, vamos a hablar sobre los predicados. En una proposición simple podemos encontrar siempre un sujeto que normalmente es un término que designa a un objeto. Y además del sujeto también encontramos el predicado. El predicado comienza desde el verbo y luego el complemento que aparece. Por ejemplo, si nosotros decimos Juan es un buen nadador, tenemos una proposición simple. En esta proposición simple, Juan es el sujeto, es un buen nadador, es el predicado. ¿Por qué necesitamos identificar qué es el predicado? Bueno, cuando trabajamos con cuantificadores universales, estos van acompañados de predicados. A un predicado nosotros le podemos designar una letra. Podemos decir que este es el predicado P y también podemos asignarle una letra al sujeto. Vamos a llamar al sujeto X y cuando nosotros expresamos esta forma, P de X, significa que a nuestro predicado, a nuestro sujeto X, se le ha aplicado el predicado P. Entonces esta es una proposición simple expresada de esta manera, diferenciando quién es el sujeto y quién es el predicado. ¿Qué significa P de X? P de X es Juan es un buen nadador, es decir que a nuestro sujeto le aplicamos este predicado. Eso es lo que vamos a estar haciendo cuando utilicemos cuantificadores universales. Vamos a decir quién es X, el sujeto al que se le aplica el predicado, y vamos a ver qué cuantificador, ya sea universal o existencial, vamos a utilizar según la proposición que nos aparezca. Entonces, los predicados lo único que hacen es que nos dicen alguna característica sobre el objeto. Vamos a hablar entonces del primer cuantificador que vamos a estar utilizando. Es el cuantificador universal. Este cuantificador se representa por el símbolo que pueden observar. Es una A invertida. ¿Y qué significa? Lo que significa o cómo se lee para todo, para cada, todo o cualquiera.
Entonces, cuando nosotros colocamos este símbolo, que es nuestro cuantificador universal, podemos sustituirlo por estas expresiones. O cuando aparezcan estas expresiones en la proposición, significa que se representan por este símbolo. Ahora vamos a hablar sobre algo que se conoce como dominio de referencia. El dominio de referencia es el conjunto de cosas que se consideran. Por ejemplo, podemos estar hablando de los seres humanos, es un conjunto de referencia. Puede ser un conjunto de los números, el conjunto de los números reales será nuestro conjunto de referencia, el conjunto de los naturales, pero cuando nosotros definimos específicamente un conjunto de cosas que se van a analizar o se va a restringir nuestro dominio a ese conjunto en particular, entonces allí hemos utilizado un dominio de referencia. En el caso que no aparezca un dominio de referencia, pues lo que significa el cuantificador universal es que se han tomado en cuenta a todos los objetos del universo. Y ya vamos a entender esto con los ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Lo que nos dice es que la proposición que nos dan a expresarla de forma simbólica. Pero en este caso, en este momento solo nos interesa identificar el cuantificador. Ahí tenemos el ejemplo 1. Dice que la proposición es: para cada x, x tiene un nombre. En este caso, nuestro sujeto, que no conocemos, es x, está representado por esta letra, y el predicado es esta parte de acá. Tiene un nombre. Entonces, vamos a identificar al cuantificador universal. El cuantificador universal lo vamos a subrayar de verde y es este, para cada. Lo que vamos a hacer en este caso, en vez de esta expresión, tenemos que sustituirla por el símbolo que ya conocemos. Entonces, hasta este momento no hemos definido quién es el predicado, tampoco ya lo tenemos acá, pero no lo hemos escrito aparte, y tampoco tenemos un dominio de referencia. Entonces, este es un caso bastante sencillo. Vamos a escribirlo en forma simbólica, solamente convirtiendo en este momento el cuantificador universal. Tenemos para todo x, x tiene un nombre. Cuando lo tenemos de esta forma, o antes, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer es esta parte que está encerrada entre paréntesis, expresarla como un predicado. Entonces, para eso tenemos que definir la letra con el que se va a representar nuestro predicado. En este caso es P. Le vamos a poner P y el predicado es tiene un nombre.
Cuando en el predicado definimos a qué sujeto se lo vamos a aplicar el predicado, entonces lo escribimos así, P de X, y esto significa X tiene un nombre. En este punto ya definimos una proposición, P, el predicado aplicado al sujeto que es X, y esto significa X tiene un nombre. Entonces ahora lo que nosotros hacemos es sustituir. Y esta es la forma simbólica. ¿Qué es lo que nos dice esta expresión? Si la leemos, dice, para cada X, P de X. Esto significa, para cada X, P de X es X tiene un nombre, entonces, para cada X, X tiene un nombre. Y así es como se lee esta forma simbólica que hemos representado. Vamos a ver otro ejemplo. Dice el ejemplo 2. Cada cosa está sujeto a cambio. Cada cosa está sujeta a cambio. Vamos a identificar quién es el sujeto del que estamos hablando. En este caso, le vamos a llamar X al sujeto. El predicado lo identificamos acá, dijimos que era el verbo con el complemento. El cuantificador universal en verde. Y entonces el sujeto es ese. ¿Qué es lo que está sujeta a cambio? Cada cosa. Entonces X es una cosa. Ese es nuestro o el objeto del que estamos hablando. El predicado y le aplicamos al sujeto el predicado P. Vamos a ponerle aquí de esa forma. Entonces, ¿cuál sería otra forma de leer esta proposición que tenemos aquí? Otra forma de leerlo sería para todo X o para toda cosa. En este caso, X es una cosa o la cosa. Entonces, para toda cosa, X o la cosa está sujeta a cambio. Esta es otra forma de leer esta proposición que tenemos como nuestro ejemplo 2. Entonces nosotros ya sabemos que este para todo X lo vamos a representar con el cuantificador universal. Para todo X y entre paréntesis X, que es la cosa, está sujeta a cambio
Eso es P de X. En este caso, tampoco tenemos un dominio de referencia. Así que esto se aplica a todos los objetos del universo. Para todo X, P de X. Es decir, para toda cosa, la cosa está sujeta a cambio. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 3 dice, para todo X, X es el valor de una variable. Entonces, el predicado que tenemos al aplicarle el predicado al sujeto X, que en este caso el sujeto está representado por X, entonces decimos X es el valor de una variable. De forma simbólica, sustituimos el cuantificador universal para todo X, P de X, es decir, para todo X, X es el valor de una variable. Y eso sería todo. Ya lo hemos representado utilizando el cuantificador universal. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vemos otra expresión. Dice, nada es absolutamente frío. Cuando nosotros veamos las expresiones nada para ningún, nadie, ninguno, estos también son, lo vamos a poner por acá, cuantificadores universales. Es decir, que también vamos a utilizar el símbolo para todo, la A invertida, pero estos cuantificadores universales van acompañados de una negación después de escribir el cuantificador universal. ¿Cómo podríamos traducir esta expresión? En vez de utilizar la expresión nada, cambiarla por la expresión para todo. Bueno, sería equivalente de esta forma. Para todo X, el sujeto en este caso no lo conocemos, el sujeto está tácito, entonces vamos a llamarle al sujeto X, ya que no sabemos a qué se está refiriendo. Para todo X, X no es absolutamente frío. Estas dos expresiones son equivalentes. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Acá estamos diciendo que nada es absolutamente frío. Ningún sujeto X tiene esta característica.
la forma en que lo escribimos aquí abajo dice que para todo X, para todos los sujetos X, X no es absolutamente frío. Entonces, estas dos son equivalentes. Una vez que escribimos, cuando tengamos el nada, para ningún, nadie, ninguno, les recomiendo escribirlo de esta forma. Escriben para todo el sujeto y luego niegan la expresión. La negación va después de el cuantificador universal para todo. Esto es un detalle interesante porque ya vamos a ver otros ejemplos donde la negación la ponemos antes del cuantificador universal. Pero en este caso lo que estamos negando es la proposición. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, ya dijimos que el sujeto es X, el predicado P sería es absolutamente frío y al aplicarle al sujeto ese predicado tendríamos X es absolutamente frío. Entonces vamos a expresarlo con el cuantificador universal. Para todo X, X no es absolutamente frío, es la negación de P de X. Y nos queda de esa forma. Esto significa, para todo X, X no es absolutamente frío. O en otras palabras, nada es absolutamente frío. El siguiente ejemplo nos dice, nadie acepta con alegría un desastre, pero también nos dice que tenemos un dominio de referencia, que son los seres humanos. Entonces, el primer paso va a ser definir ese conjunto. El conjunto de los seres humanos lo vamos a representar con una letra, la que nosotros queramos. Puede ser H, de humanos. Entonces, H, ¿quién es? El conjunto de los seres humanos. En algunos casos, pues no nos darán quién es el dominio de referencia. Si es necesario, nosotros podemos plantear cuál es el dominio de referencia con el que vamos a estar trabajando. Ya vamos a ver unos ejemplos de eso más adelante. Entonces, ya dijimos que cuando tenemos la expresión nadie, esto también es un cuantificador universal. Y esta expresión la podemos convertir en un para todo. Para todo X, pero en este caso tenemos que definir quién es X. Como estamos en el conjunto de los seres humanos, pues X es una persona o un ser humano, una persona, un elemento de ese conjunto. Entonces, para todo X, la negación sería no acepta para todo X, X no acepta con alegría un desastre. Pero ahora nos falta algo más. Dice que para todo X o para toda persona que pertenece al conjunto del que estamos hablando,
Entonces, para toda persona que pertenece a H. Porque tenemos un dominio de referencia al que tenemos que involucrar. Esta expresión que hemos escrito aquí abajo es equivalente a la expresión que nos daban en el ejemplo 5. Decir, nadie acepta con alegría un desastre es lo mismo que decir, para toda persona que pertenece a los seres humanos, la persona no acepta con alegría un desastre. Entonces estamos diciendo que nadie, es decir, que todas las personas no aceptan con alegría un desastre. Ahora lo único que tenemos que hacer es convertir esto a símbolos. Ya sabemos que esta expresión de acá es nuestro cuantificador universal. Ahora tenemos este símbolo, el símbolo de pertenece, que vamos a incluir en este caso porque nos estamos haciendo referencia a ese dominio. El predicado en este caso, P, es acepta con alegría un desastre. Y el predicado junto con el sujeto nos quedaría X acepta con alegría un desastre. Es decir, una persona acepta con alegría un desastre. ¿Cómo nos quedaría esto de forma simbólica? Bueno, primero el para todo. Para todo X que pertenece a H, a los seres humanos, X o la persona no acepta con alegría un desastre. Esto es la negación de P de X. Y ahí lo tenemos. Para toda persona que pertenece a los seres humanos, la persona no acepta con alegría un desastre. Eso quiere decir, nadie acepta con alegría un desastre. Dice el siguiente ejemplo, nadie oye aquellos sonidos. El dominio de referencia, los seres humanos. Entonces vamos a comenzar definiendo nuestro conjunto H será el conjunto de los seres humanos. X es una persona. El predicado P oye aquellos sonidos. Recuerden, es el verbo con el complemento. Y juntos el sujeto y el predicado P de X. X oye aquellos sonidos.
Ahora, como tenemos la expresión nadie, nosotros sabemos que eso es un cuantificador universal para todo. Esto es para todo X que pertenece a H, X, no, la negación, porque cuando la palabra que vemos es nadie, tenemos que colocar el cuantificador universal y luego negar la proposición P de X. X no oye aquellos sonidos. ¿Qué dice esta nueva expresión? Dice, para toda persona que pertenece a los seres humanos, la persona no oye aquellos sonidos. Eso, en otras palabras, quiere decir que nadie, ninguna persona de todo el conjunto de referencia, oye aquellos sonidos. Si nos fijamos, esto está diciendo exactamente lo mismo. Ahora lo vamos a representar de forma simbólica. Para todo X que pertenece a H, tenemos la negación de P de X. Y ahí está, ya la hemos representado de forma simbólica utilizando el cuantificador universal. Vaya, aquí tenemos otro ejemplo, dice, no es cierto que alguien oye aquellos sonidos. Hemos hecho este ejemplo con un propósito específico. Vamos a ver qué podemos observar. Primero tenemos que determinar, en este caso, la expresión alguien nos dice que tenemos no un cuantificador universal, sino un cuantificador existencial. Cuando nosotros tenemos las palabras existe algún, algunos, alguien, estos no son cuantificadores universales. Estos son cuantificadores existenciales. Así que en este caso tenemos un cuantificador existencial. Pero hay algo más. La expresión que aparece al principio no es cierto. Está negando al cuantificador existencial. Entonces nosotros tenemos la negación de un cuantificador existencial. En estos casos no teníamos una negación antes del cuantificador universal, sino que la negación iba acompañada de la proposición. Pero ahora la negación está antes del cuantificador existencial. Y también tenemos un predicado, en este caso es el mismo, oye aquellos sonidos. ¿Cómo se representa el cuantificador existencial? Bueno, el cuantificador existencial lo representamos con una letra E invertida también. E. Ahora tenemos esta expresión. Siempre estamos trabajando con el dominio de referencia. El dominio de referencia es los seres humanos, así que vamos a definir primero
nuestro conjunto H. Vamos a decir que H es el conjunto de los seres humanos. También tenemos que X, una persona, sería nuestro sujeto. El predicado es el mismo, P, oye aquellos sonidos. Y P de X sería X oye aquellos sonidos. Ahora dice, no es cierto que. No es cierto que existe algún X, así como hacíamos el cambio aquí para todo X, aquí la expresión alguien la podemos cambiar por existe algún X o existe alguna persona. Esto quiere decir no es cierto que existe alguna persona o que alguien. No es cierto que existe algún X tal que X oye aquellos sonidos. Cuando lo escribimos de esa manera, normalmente cuando tenemos el cuantificador existencial, agregamos la expresión tal que para luego hacer referencia al predicado. Entonces tenemos, no es cierto que existe alguna persona tal que la persona oye aquellos sonidos. ¿Cómo nos quedaría de forma simbólica? Bueno, de forma simbólica, primero tenemos que anteponer la negación al cuantificador existencial. Porque dice no es cierto que la negación antes del cuantificador. Existe algún X, lo representamos de esta forma, existe algún X tal que, el tal que es una pleca invertida así. Es esta pleca. Esa pleca se lee como tal que. Siempre que ustedes vean esa pleca, lo leen de esa forma. Pero podemos escribirla entre paréntesis, separando al cuantificador existencial con el predicado. Depende el texto que lean, depende el ejemplo que vean. En otras ocasiones se separa con una coma, en otras ocasiones se separa con la pleca, pero no hay algo específico que nos diga cómo hacerlo. Podemos hacerlo de esas formas. Entonces dice, no es cierto que existe algún X. Aquí nos faltó hacer referencia a nuestro dominio que pertenece a H. No es cierto que existe algún X que pertenece a H tal que X oye aquellos sonidos. P de X es aquellos sonidos, oye aquellos sonidos, X oye aquellos sonidos. Entonces ahí lo tenemos. Dice, no es cierto que existe alguna persona que pertenece
a los seres humanos tal que la persona oye aquellos sonidos. Muy bien. Pero en este caso tenemos la negación que antepone a un cuantificador existencial. Cuando nosotros tenemos eso, que la negación se antepone al cuantificador existencial, vamos a dejarla fuera, perdón, aquí, fuera, que la negación se antepone al cuantificador existencial, entonces esto es equivalente a algo. Dice que cuando nosotros tenemos la negación de un cuantificador existencial que va acompañada de una proposición P de X, pues esto es equivalente a que pongamos el cuantificador universal, si negamos el existencial, esto es el cuantificador universal y negamos la proposición. Esto es equivalente. Entonces, si aplicamos esto a nuestro caso específico, aquí tenemos la negación de un cuantificador existencial. ¿Cómo nos quedaría usando un cuantificador universal? Bueno, tendríamos que hacer el cambio. En vez de escribir existe algún X que pertenece a H, tendríamos que poner para todo X que pertenece a H la negación de P de X. Y en este caso específico era el ejemplo que teníamos a la par, el ejemplo 6. ¿Esto cómo se leería? Para toda persona que pertenece a los seres humanos, la persona no oye aquellos sonidos. Es equivalente a decir, no es cierto que existe alguna persona que pertenece a los seres humanos tal que la persona oye aquellos sonidos. O en otras palabras, nadie oye aquellos sonidos. Como podemos observar, según esa regla que acabamos de ver, estos dos ejemplos, el 6 y el 7, son equivalentes, o lo que nos dicen, nos transmiten la misma idea. Lo que nos dice en este ejemplo es que para cada Y pertenece a un conjunto. En este caso no tenemos un dominio de referencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir quién es nuestro sujeto. En este caso el sujeto es Y. Como Y no tenemos que asignarle un nombre, normalmente escribimos 2 puntos cuando tenemos que asignarle un nombre, pero en este caso no es así, así que vamos a poner quién es el predicado. Ya sabemos que el sujeto va a ser Y. El predicado es pertenece, el verbo, a un conjunto. Y el predicado acompañado del sujeto es Y, P de Y, pertenece a un conjunto.
que ya tenemos definido quién es nuestro predicado y la proposición, vamos a cambiar al cuantificador universal. Para cada sabemos que esto es una A invertida. Para cada Y, P de Y. Y así lo representamos de forma simbólica. Eso significa, para todo Y o para cada Y pertenece a un conjunto. Y eso es todo. Este ejemplo dice, ninguna cosa es bonita. Como tenemos la expresión ninguna, eso significa que tenemos un cuantificador universal, pero que va a haber una negación después del cuantificador universal, es decir, la proposición que tengamos la vamos a poner negada. Ahora vamos a definir quién es el sujeto y quién es el predicado. Vamos a decir que X es una cosa, porque de eso estamos hablando. Ese es nuestro objeto al que nos estamos refiriendo. Y el predicado, P, es bonita. Así que al unir el sujeto y el predicado, P de X, decimos X es bonita. X se refiere a una cosa. Entonces, una cosa es bonita. Vamos a escribir este ninguno o ninguna con el para todo. Nos quedaría para todo X. X ahora ya no la escribimos positiva, sino que negativa. X no es bonita. Como no tenemos un dominio de referencia, entonces solo nos queda de esta manera. Aquí tenemos el cuantificador universal. Y escribirlo en forma simbólica nos quedaría para todo X, la negación de P de X. Entonces aquí dice, para toda cosa, la cosa no es bonita. Eso significa, ninguna cosa es bonita, son equivalentes. ¿Qué pasaría entonces si nosotros nos dan otro ejemplo y nos dicen, no es cierto que alguna cosa es bonita? No es cierto que alguna cosa es bonita. En este caso, como en el ejemplo 7, tenemos una negación antes del cuantificador existencial. Como tenemos la expresión alguna, eso ya nos da la idea que estamos trabajando con un cuantificador existencial. Existe algún, alguien, algo, alguna, algunos, cuantificador existencial. Entonces, estamos negando el cuantificador existencial. De la misma forma, tenemos un sujeto, una cosa, tenemos un predicado, es bonita, y P de X sería X es bonita.
esta expresión también la podemos escribir de la siguiente forma. No es cierto que existe algún X. Recordemos que el cuantificador existencial se puede expresar de esa forma, existe algún. Entonces, no es cierto que existe algún X, tal que dijimos que cuando usamos el cuantificador existencial, podemos agregar esta expresión, tal que X es bonita. Y ahora lo vamos a convertir de forma simbólica. Esto que tenemos acá no es cierto que, es una negación, es un símbolo negativo. Acá tenemos al cuantificador existencial y esta expresión de acá es nuestro P de X. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos la negación del cuantificador existencial y tenemos a P de X. Y aquí tenemos representada la expresión no es cierto que existe alguna cosa o que existe algún X tal que X o la cosa es bonita. Es equivalente a decir no es cierto que alguna cosa es bonita. Pero igual que como en el ejemplo 7, tenemos que la negación de un cuantificador existencial, aquí tenemos la negación de un cuantificador existencial, esto lo podemos convertir a un cuantificador universal. Es decir, en vez de poner la E, ponemos una A invertida para todo X y negamos la proposición P. Cambiamos la negación por un para todo y negamos la proposición. Y estaríamos diciendo absolutamente lo mismo. Son equivalentes. Entonces es como que si dijéramos para toda X o para toda cosa, la cosa no es bonita. Y era en efecto el caso anterior. Ninguna cosa es bonita. Así que tenemos que el caso 9 y el caso 10 son equivalentes. Podemos decir ninguna cosa es bonita o podemos decir no es cierto que alguna cosa es bonita. Pero hay algo con lo que tenemos que tener cuidado. Decir ninguna cosa es bonita no es lo mismo que decir no todas las cosas son bonitas. Aquí dice no todas las cosas son bonitas. En el ejemplo anterior decíamos ninguna cosa es bonita. Estas expresiones no son equivalentes. ¿Por qué? Porque si decimos ninguna cosa es bonita, eso quiere decir que de todas las cosas que hay, nada es bonito. Todo es feo. Pero en este caso decimos no todas las cosas son bonitas. Entonces, aunque no todas son bonitas, existe alguna o existe al menos una que es bonita. Así que
hay que tener cuidado, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, la negación está antes del cuantificador universal. Cuando nosotros miramos la palabra nada, nadie, ningún, la negación la ponemos después del cuantificador universal. Pero en este caso, la negación está antes. Entonces, así como en el caso anterior, definimos quién es el sujeto, una cosa, el predicado, es bonita, y P de X, X es bonita. ¿Cómo sería otra forma de leer esta expresión? No todas las cosas son bonitas. Bueno, en vez de no, escribimos no es cierto que para todo X, en vez de escribir todas, ponemos para todo X, X es bonita. Entonces, aquí lo que tenemos es la negación de un cuantificador universal. Y luego tenemos la proposición. Así que de forma simbólica nos quedaría primero el signo de negación, luego el cuantificador universal y por último la proposición P de X. ¿Qué estamos diciendo acá? No es cierto que para todo X o que para toda cosa, la cosa es bonita. También existe una regla cuando tenemos la negación de un cuantificador universal. La negación de un para todo es un cuantificador existencial. Entonces tenemos la negación de para todo. El para todo lo convertimos en un existe, en el cuantificador existencial, y negamos la proposición. Estas expresiones son equivalentes. Eso quiere decir que en vez de escribirlo de esta forma, podríamos escribirlo con un cuantificador existencial. ¿Cómo nos quedaría si lo escribimos con un cuantificador existencial? ¿Existe algún X tal que la negación de P de X? ¿Cómo leemos esto?